Hola, hola tecnológicos y tecnológicas, bienvenidos a Guarida Tech, la guarida tecnológica. La empresa de software Tenorshare nos pidió que pusiésemos a prueba su más reciente software de clonación de discos duros, el 4D DIG Partition Manager. Y es lo que vamos a hacer a continuación, poder hacer la prueba de clonar un disco duro tradicional de revoluciones, un HDD, a un disco de estado sólido sin perder absolutamente nada del sistema operativo, sin perder nuestros programas, de una forma totalmente transparente y sencilla. Y es la prueba que vamos a hacer a continuación con este software, que desde ya les digo que es un software de pago, pero en la descripción iremos hablando de unas alternativas que ya hemos hecho aquí en el canal que son totalmente gratuitas. Así es que comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a la página de 4D DIG. Aquí vemos las características. Obviamente este es un software de pago, pero la verdad es que para mí vale la pena pagarlo para tener una herramienta muy potente para clonar prácticamente cualquier disco. Iniciamos la descarga y esperamos. ¿Y yo en cuál equipo voy a hacer la prueba de clonación? Pues para esto voy a utilizar este equipo que ya tiene más de 10 años, es un Intel Pentium o tiene alrededor de 9 años, no me acuerdo. Pero antes de iniciar el proceso de clonación quiero mostrarles algunos programas para que podamos validar una vez esté clonado el disco duro que todo funciona ok. Acá por ejemplo tengo un emulador con Mario, con diferentes juegos, y ahorita vamos a hacer la prueba de clonación si todo funciona perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer la instalación del 4D DIG Partition Manager una vez lo hayamos descargado. Yo acá acelero el video por obvias razones. Una vez está instalado, ahí nos va a abrir y nos va a mostrar todas las funcionalidades. Clonar discos duros, clonar partición, migrar sistema operativo y otras funcionalidades, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que nos interesa, que es la clonación. Así es que aquí vemos, ya nos detecta el disco duro principal. Ahora solamente nos falta conectar el disco al cual vamos a pasar la clonación. En este caso sería este disco duro de estado sólido, pero ¿cómo lo vamos a conectar? Pues con este conversor de SATA a USB, que la verdad es muy útil que todos ustedes lo tengan. Este conversor lo conseguimos en AliExpress solamente por $3, $2.99, muy económico con envío gratis, o en Amazon en $7. En la descripción del video les voy a dejar todos los links para los que lo quieran adquirir. Una vez lo conectamos a nuestro equipo para poder hacer la clonación del sistema del disco duro original al disco de estado sólido. Ahí ya los detectó y vamos a comenzar. Bien. Antes de esto es muy importante que verifiquemos que la partición del disco original sea más pequeña que el disco duro al cual vamos a clonar. En este caso, como es mucho más grande el disco duro tradicional, pues vamos a reducirlo. Esto con la herramienta gratuita de Windows, vamos a reducirlo de tal forma que la partición nos quede en 200 gigas, porque en este caso mi disco duro es de 280 gigas, entonces tiene que ser un poquito menor para que no haya ningún inconveniente. Luego de esto ya podríamos en teoría hacer la clonación. Vamos a ver qué pasa si es tan así, porque esto es algo que se nos puede presentar mucho, y es precisamente que nuestro disco duro de estado sólido sea más pequeño que el disco duro HDD al que le vamos a hacer la clonación. Un momento, aquí quise hacer una pausa para poder explicar una situación que generalmente se nos puede presentar, y es ¿qué pasa si el disco duro viejito, el original que tenemos, el de estado, el de revoluciones, el HDD, es más grande que el disco duro de estado sólido? ¿Qué es lo que generalmente hacemos? Generalmente, pues por costos, obviamente un disco de estado sólido es un poco más costoso, aunque con el pasar del tiempo estos han ido bajando, pero generalmente estos pueden ser de 500 gigas, de 1 tera, y los discos que compramos pueden ser de 256 gigas o de 500, 480 gigas. Entonces, ¿qué pasa cuando el disco duro es más grande? Pues es precisamente la prueba que vamos a hacer a continuación, porque sé que a ustedes se les puede presentar, así es que sigan muy atentos.
Y efectivamente este software no permite hacer clonación cuando el disco duro de origen es más grande que el disco duro de destino. Por eso nos vamos a concentrar en esta opción, en clonar la partición. Vamos a seleccionar la partición del sistema operativo del disco duro de origen, vamos a darle siguiente y vamos a seleccionar la partición que veamos, la partición del disco duro de destino. Bien, con esto no, tranquilos, no es ningún problema, simplemente nos dice que se va a eliminar todo lo de la partición, todo lo del disco duro de destino. Y acá le damos siguiente y simplemente es esperar. Este proceso puede tardar muchísimo, de hecho acá ya eran las 11 de la noche y pues ya me estaba quedando dormido. Por lo que decidí esperar a que amaneciera, dejando el proceso activo en el computador, y cuando me levanté, a las 5:44 de la mañana ya se había hecho la clonación completa. Ahora vamos a la prueba de fuego. ¿Será que funciona? ¿Será que no? Pues simplemente vamos a realizar el apagado del equipo. Vamos a apagar acá. Recuerden que tenemos que hacer el cambio del disco duro. Y esta parte pues es de pronto tal vez lo más complejo si no tenemos mucho conocimiento. Pero es muy fácil generalmente en todos los equipos. Vamos a destapar el equipo en la parte donde tenga el disco duro y vamos simplemente a hacer el reemplazo. Aquí vemos el disco duro HDD o de revoluciones. Vamos a desconectarlo y simplemente procedemos a conectar nuestro disco recién clonado, el disco de estado sólido que lo vemos acá. Simplemente colocamos los mismos adaptadores que traía el otro disco y procedemos a hacer la instalación. Por último vamos a colocar la tapa del computador y creo que ya estaría todo. Ahora sí, la prueba de fuego. Vamos a encender el equipo, pero antes de eso conectar el cargador, ya que este equipo por lo viejo la batería casi no le dura. Vamos a encender, una oración antes de encenderlo para que todo funcione bien y esperar a que todo haya salido a la perfección. Aquí nos da los mensajes de inicio normal y creo que está cargando Windows. Aquí yo aceleré un poco el video porque esto puede demorarse un poco. Mientras reconoce los archivos y todo, vamos a esperar y voilà, apareció el sistema operativo. Vamos a entrar para ver. Obviamente es mucho más rápido porque reemplazamos un disco HD a un disco de estado sólido, entonces el funcionamiento tendrá que ser más rápido, por lo menos después. Inicialmente puede que sea un poco lento mientras el sistema se adapta, reconoce todos los archivos ISO y drivers. Ahí vemos y el mismo jueguito que habíamos ejecutado al comienzo con el emulador pues está corriendo sin ningún problema. Tiene el fondo, tiene los iconos, la licencia del sistema operativo, todo absolutamente perfecto. Así es que este programa pasa la prueba y se hizo una clonación con algo de complicación porque la verdad es que quería hacerlo, digamos, llevarlo al peor de los casos donde se nos presentan esos inconvenientes. Si se dan cuenta, la unidad nos aparece como clonado C, es decir, el clono, la partición C del otro disco duro. Y eso es todo. Y bien amigos, ya para concluir este video, pues puntos a favor de este software, obviamente que hace una clonación completamente sencilla, muy segura, no me presentó ningún error. Estuve cacharreándole al sistema operativo clonado en el disco duro de estado sólido y la verdad es que hasta el momento el comportamiento ha sido excelente. Puntos en contra, que obviamente estamos hablando de que es un software de pago, que la verdad para mí pues vale la pena por el precio. Si de pronto nos dedicamos a arreglar equipos o no queremos perder la información que tenemos en nuestro disco duro HDD, pues simplemente podemos comprar este software para poder tener una clonación completamente segura. Aunque les confieso que hay opciones gratuitas y en la descripción del video les voy a dejar información, o acá les voy a dejar también uno de los videos
que había realizado anteriormente. Por último, recuerden que una forma muy bonita de agradecer el contenido que hacemos aquí en el canal es compartiendo el video, es suscribiéndose al canal, los que no estén suscritos. Por eso acá les dejo la campanita de suscripción. Recuerden que acá les dejo uno de los videos recomendados del canal. Muchas gracias como siempre por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.